Ausencias mundialistas en Fútbol Instante. La historia de por qué Fernando Redondo no fue al Mundial de Francia 1998 y por qué jugó tan poco en la selección argentina. Desde sus primeros partidos en Argentinos Juniors, el mundo del fútbol sabía que Argentina tenía un futuro en la mitad de la cancha con él. Tras descoserla en las inferiores del bicho, Fernando Carlos Redondo tuvo su primer torneo con la selección argentina. Fue campeón del Sudamericano Sub-17 de 1985 disputado en nuestro país. Fue el capitán y creador de un equipo que ganó con autoridad aquel certamen. Disputó los 8 partidos del equipo dirigido por Pachamé y dio 3 asistencias. Sus compañeros lo reconocían como el jugador que marcaba la diferencia en aquel equipo. Era un poco el referente de ese equipo. Primero por la calidad, por la presencia que tenía delante de los rivales. Imponía su estilo, ya se veía el atrevimiento que iba a tener de grande y un poco que a nosotros nos llenaba nos daba tranquilidad también cuando estaba la presencia de él. Yo creo que él resolvía muchas situaciones en las cuales quizás a otro jugador se le hubiese complicado y para nosotros fue un referente muy importante a esa edad. Fue un placer, la verdad que el tenerlo al lado de él simplificaba mucho las cosas por su elegancia. Pachamé lo eligió como capitán del equipo, ya lo veía como un referente a nivel también personalidad. Y la verdad que para mí como jugador y como persona también me significó mucho. Luego de quedar afuera en primera ronda en el Mundial de esa categoría disputado en China en julio de 1985, Redondo debutó en la primera de Argentinos Juniors el 29 de septiembre de ese año ante Gimnasia y Esgrima La Plata. Allí, el fútbol argentino comenzó a comprobar aquellas primeras apreciaciones de un volante elegante, con un buen porte físico que potenciaba su brillante juego. Por su formidable nivel en la primera del bicho, Redondo tuvo una oportunidad única en el año 1989. Elogiado por la prensa y por otros técnicos de la época, Carlos Salvador Vilardo, entonces técnico de la selección, quería verlo más de cerca y comprobar su talento. Entonces decidió citarlo a los entrenamientos que la selección argentina realizaba en el predio de Seiza preparatorios para el Mundial de Italia 90. A punto de cumplir 20 años, el mediocampista agradeció la invitación, pero no se quiso sumar al equipo. ¿El motivo? Expresó públicamente que se le complicaba con los horarios, ya que cursaba la carrera de Ciencias Económicas en la UBA y muchas veces entrenaba a doble turno con argentinos. Entonces decidió priorizar sus estudios, estar con su familia y focalizarse en su equipo. Aunque mucho se habló también que Redondo no compartía el estilo de juego que Vilardo proponía, por lo que no se veía mucho futuro en aquel equipo. No estaba claro si era una prueba de unos días o Vilardo lo planeaba en una preselección para ir al Mundial de Italia 90, pero aquella vez el talentoso volante se negó a sumarse al equipo. Tras pasar al Tenerife de España en el año 90 y demostrar su capacidad en el fútbol europeo, tuvo su primer torneo con la selección mayor en 1992. Con el Coco Basile como técnico, fue campeón de la Copa Confederaciones, llamada en ese entonces Copa Rey Fahd. Jugó los 2 partidos ante Costa de Marfil y Arabia Saudita y fue elegido el mejor jugador del torneo. Al año siguiente, sería una pieza clave del equipo que se coronó campeón de la Copa América de 1993, jugada en Ecuador. Con su presencia y estilo de juego, le aportó un primer pase clave en un equipo que alternaba experiencia y juventud. A sus 24 años, Redondo aportaba ambas cosas a ese equipo. Jugó 5 de los 6 partidos, se fue expulsado con Colombia del último título hasta aquí de la selección nacional. En el año 94, el Príncipe, apodo que le puso Simeone por su elegancia en el juego en aquella Copa del 92, disputó su primer mundial. Tras jugar unas eliminatorias magníficas en lo personal, aunque en lo grupal Argentina debió ganar el repechaje para clasificar, Redondo marcó su primer gol en ellas, ante Paraguay, un gol fiel a su estilo. Redondo, entre 4 Redondo, ahí va Redondo, qué buena jugada, Redondo, ¡gol! ¡Argentino Redondo! ¡Fernando Redondo! ¡Golazo de Argentina! 20 minutos del segundo tiempo para todo el país por Telefe. Grande pibe, qué golazo, por Dios. Qué golazo hizo Redondo, con la marca de un maestro. Véanlo, ahí está, gana la posición y mete el zurdazo
En aquella Copa del Mundo de Estados Unidos, Redondo desplegó un fútbol de alto vuelo junto a un equipo que deslumbraba y era serio candidato al título, pero la suspensión de Maradona terminó apagando la llama de un equipo que quedó afuera rápidamente en octavos de final. Su nivel lo llevó al fútbol de élite, se proclamó como una figura del Real Madrid, equipo en el que ganó 6 títulos, pero esa figura mundial que se codeaba con los grandes y deslumbraba con su fútbol exquisito no tuvo la misma suerte en la selección. Tras la partida del Coco Basile, luego de quedar afuera en aquel Mundial 94, la llegada de Daniel Passarella no fue la mejor noticia para el mediocampista. Su relación desde el principio no fue la mejor y la explicación del porqué de aquella pelea se dio a conocer con el tiempo: el pelo largo de Redondo, algo que Passarella dejó en claro apenas asumió. Yo creo que el pelo largo al jugador le hace perder concentración en el campo de juego y no es una actitud militarística porque no es que me guste que el pelo esté corto, no, para nada. Hay pruebas de esto, de que se han hecho análisis de ver a los jugadores la cantidad de veces que se tocan el pelo cuando lo tienen largo y cuando lo tienen corto. Mientras entran en las inmediaciones de donde estamos trabajando, nosotros deseamos que no lo tengan. Después, si fuera en este caso el periodo de afro lo quieren utilizar, es un problema de ellos. Algunos jugadores, caso Batistuta, aceptaron rebajarse a cierta medida el pelo, pero para Redondo era insólito que el corte de pelo estuviera por delante del talento, algo que también le pasó a Canigia. Debido a su gran nivel en el Real Madrid, el técnico argentino se vio obligado a citarlo previo al Mundial de Francia 98, más por presión de la dirigencia de AFA que por convicción propia. Hasta Julio Grondona, presidente de AFA en ese entonces, salió a anunciar públicamente la convocatoria de Redondo. La oportunidad de llamarlo, ya que prácticamente tiene 2 bajas o 3 bajas importantes dentro del medio campo, y llama Redondo. Si Redondo puede ser solución, veremos si es solución. Pero Redondo fue claro y en una conferencia de prensa salió a cruzarlo a Passarella y rechazó aquella citación. Que es una situación que me duele mucho, que la selección argentina para mí es muy importante, pero dejo claro en la comunicación que hago a la AFA, al presidente de la AFA, don Julio Grondona, que en ningún caso renuncio a la selección, sí a trabajar con el cuerpo técnico actual, que me trató públicamente de mentiroso, cosa que para mí es muy grave. Esto se lo he comunicado telefónicamente al señor Passarella. Él se mantuvo en su postura y la verdad es que la conversación no fue en buenos términos. Públicamente, pese a aclarar en un principio la molestia del pelo largo, Passarella había dicho que Redondo no estaba en el equipo porque se negaba a jugar en la parte izquierda del mediocampo y que lo del pelo era una situación secundaria, algo que enfureció a Redondo y por eso lo trató de mentiroso en esa conferencia. Años después, en una entrevista en La Nación, Redondo contó de la charla que tuvieron en un hotel y en donde Passarella le aclaró que si no se cortaba el pelo iba a revisar cada vez que tuviera que convocarlo. A partir de ese cruce no hubo vuelta atrás. Redondo en el 98 fue campeón de la Champions con el Real Madrid y elegido mejor volante de la temporada, pero no representó a Argentina en el Mundial de Francia. La salida de Passarella de la selección, luego de sus 4 años como técnico, parecían cambiar la situación de Redondo con el equipo. Ya con 30 años, la llegada de Marcelo Bielsa era la esperanza para disfrutar de su juego elegante en la selección argentina. Tras un breve recambio, Bielsa lo citó en marzo del año 1999 para un amistoso ante Holanda. Y lo hago con mucha ilusión, con ese deseo de volver y bueno, teniendo en cuenta también lo que queda atrás, por supuesto que será un momento importante para mí. Siempre con esa ilusión de en algún momento retornar y por suerte esto se ha dado, ¿no? Entonces estoy muy feliz justamente por este hecho. Yo no me considero culpable, sino todo lo contrario, ¿no? Pero asumo mi parte también porque yo he tomado una decisión en esta etapa anterior sabiendo las consecuencias, ¿no? Entre ellas privarme de la selección argentina durante un mundial, un hecho que para un futbolista no ocurre todos los días, pero bueno, basado fundamentalmente en la tranquilidad de una manera de
de pensar y de actuar. Luego de jugar aquellos 90 minutos en su vuelta, Redondo no formó parte del equipo que fue a la Copa América de 1999. Bielsa optó por llevar muchos jugadores del fútbol local y en septiembre de ese año 99 se verían las dos últimas presentaciones de Redondo con la camiseta argentina, en dos amistosos ante Brasil, en el triunfo 2-0 y en la derrota 4-2, pero de ahí en más no volvería a jugar con la selección. Fernando le pidió a Bielsa tras aquel amistoso que no lo convocara más. ¿Por qué? Él dijo que no podía jugar al ritmo de una selección por el problema que comenzaba a tener en su rodilla izquierda. En un club podía manejar diferentes las exigencias de los viajes y las cargas de los entrenamientos. Bielsa le dijo que lo iba a esperar y que se tomara tiempo para tomar la decisión, aunque ese problema se acrecentó al inicio del año próximo. En el 2000, tras llegar al Milan, se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla y no pudo jugar por 2 temporadas, lo que lo dejó afuera de su club y de un posible regreso a la selección. Redondo volvió en el 2002 a las canchas, pero no fue tenido en cuenta más para la selección. Se retiró joven en 2004 a los 34 años y tras luchar en sus últimos años de carrera con las lesiones en sus rodillas. Con la selección argentina apenas jugó 29 partidos e hizo un gol. Ganó 2 títulos en la mayor y 1 en juveniles y solo estuvo en el ciclo completo del Coco Basile. Una historia de desencuentros, de decisiones y posturas opuestas prohibieron a la Argentina de uno de los mejores volantes de la historia del fútbol, que aparece como el mediocampista de la época del 90 según la UEFA. Un 5 con elegancia y un estilo de juego excelso que Argentina no pudo disfrutar con la celeste y blanca. La historia de Fernando Redondo en la selección argentina en Fútbol Instante.